entre cables y teclas, luces rojas grabando, un suspiro en la mesa y empezamos hablando. Mesa chica. Bienvenidos a Off Topic, el podcast de Binary Baker. Cada book trae un debate, cada risa teoría. Bueno, pues nada, muy contento de estar aquí con vosotros una semana más. Y bueno, pues ¿qué cosas tengo que deciros de esta semana? Pues que ya casi está preparado Hugo, por lo menos todo lo que es la parte del driver de los motores ya la tengo hecha. Ahora hay que implementar la plaquita y nada más. Y luego pues el código del propio Hugo, que ese sí me queda por rehacer, ¿no? En cuanto al episodio de la semana pasada, pues no creo que tenga que hacer ninguna aclaración, más o menos estuvo ahí bien. Y nada, para este os traigo una cosita que surgió cuando estaba pues un poco trasteando con la música, porque sí que es cierto que yo soy de los que todavía tienen mucha música en el ordenador, ¿no? Grabada en MP3. Bueno, más que en MP3 ya la tengo en formato sin pérdida, ¿no? Aunque pase cosas a MP3. Y bueno, pues mi reproductor habitual es Strawberry, que bueno, pues lo puedo conectar al equipo de música y demás con Bluetooth y bueno, pues es el que uso, ¿no? Que tiene partes de radio y unas cuantas cosas más, ¿no? Los que estáis trasteando con estas cosas en Linux, pues ya sabéis de qué va, ¿no? Pero me surgió la parte nostálgica, ¿no? Y empecé a recordar por lo que era Winamp. Sobre todo porque para los amantes de lo nostálgico, ¿no? O gente que ronde mi edad, recordarán lo que era Winamp, ¿no? Y aunque sí que es cierto que hubo un principio una copia, o no sé cómo llamarla, sí, copia, que fue para Linux, que fue XMMS, bueno, pues hoy en día disponemos de un fork que es Audacious y que entre otras cosas pues permite integrar los skins de Winamp de forma nativa, o sea que si queréis tener un Winamp en Linux pues lo podéis hacer, ¿no? Y hay por ahí una paginita donde hay miles de skins, ¿no? Que es como no sé cómo lo llaman, la biblioteca de skins clásicos o algo así, ¿no? Que nada, os bajáis el formato comprimido, lo volcáis en el directorio correspondiente y listo, ¿no? Ya Audacious lo reconoce. Así que nada, y se me ocurrió pues para los que lo recordáis, pues nada, ya sabéis de lo que os hablo. Y los que no, los que estáis ahora en otro mundo digital completamente distinto al que fue, pues que sepáis un poco cómo fueron las cosas. Antes de nada, sí que me gustaría poneros una cosita para que los que ya saben de qué va ya lo recordarán, y los que no, pues ya les voy a explicar ahora lo que es. Winamp. It really whips the llama's ass. Bueno, ya habéis oído el látigo y el azuzamiento de la llama, ¿no? Pues eso fue una frase que representó toda la personalidad de una época en la cultura alrededor de la música, ¿no? Que básicamente fue lo que representó un poco pues Winamp, ¿no? En un mundo que empezaba pues a digitalizarse, ¿no? Winamp es un reproductor que apareció en el 97 de la mano de una empresa que se llama Nullsoft, cuya digamos anagrama o mascota, digamos más bien, era una llama, de ahí lo del audio. y bueno, pues iba a la par que se desarrollaba el MP3. O sea, ¿qué fue lo importante en aquella época? Bueno, pues en aquella época
Lo más importante es que, digamos, empezaba a digitalizarse la música en un formato que era el MP3, porque ya había música digital en forma de CDs y demás, ¿no? Pero eran archivos pues bastante grandes, ¿no? Para andar pues moviéndolos, ¿no? Por la red de aquellos momentos, las velocidades de aquellos momentos y la tecnología de aquellos momentos, además en una época en que la memoria era cara y demás. Bueno, pues como os digo, se desarrolla este formato, el MP3, que es un sistema de compresión que básicamente, bueno, pues hace que el archivo sea más pequeño, quitando cosas que, pues, en principio el oído humano no puede oír, ¿no? En fin, que no, sin entrar en demasiadas características técnicas de lo que es el formato, el caso es que en aquella época pues empieza a aparecer el MP3, ¿no? Y aparece en un soft con esto para unirse a lo que fue, pues ya os digo, la revolución del MP3, ¿no? Que fue porque se convirtió en el compañero ideal de este formato, permitiendo gestionar incluso bibliotecas completas, ¿no? De música, algo que hasta entonces pues era un poco difícil porque era un poco caótico, ¿no? También pues añade una identidad y una cosa que hasta entonces pues era un poco sorprendente, ¿no? Que es la personalización. No había software o mucho software, yo al menos no recuerdo ninguno que tuviera la alta capacidad de personalización que tenía Winamp, ¿no? Y entonces pues permitía que los usuarios cambiaran radicalmente el aspecto del reproductor, lo cual le daba pues muchas ventajas, ¿no? En ese momento. Luego también hubo una parte de innovación visual, ¿no? En la que aparecían skins, ¿no? Podías ver pues las típicas barritas de un espectro de audio o también ver tipo osciloscopio y demás, ¿no? Cosa que, bueno, pues en mucho software no era lo habitual, ¿no? Y además apareció una cosa que se llama Mildrop, que era pues es que no sé cómo decir, una especie de transformaciones psicodélicas que tú veías en la pantalla y iban al ritmo de la música, ¿no? Así que pues se empezaron a unir todos los ingredientes para formar una cultura digital, ¿no? Alrededor de un software que, para colmo, pues ya como os digo, tú lo descargabas y entonces comenzaba con la frase esta icónica que os he puesto antes, y que se volvió pues algo legendario, ¿no? En la cultura de internet de esta época, ¿no? Y bueno, pues aunque, como os digo, era en ese momento era de lo mejor y tenía pues todas estas características que os he dicho, no solamente que trascendían a lo que ya era de por sí escuchar música en el ordenador, pues bueno, con los años pues fue perdiendo importancia con la llegada de cosas como iTunes y el streaming y demás. Pero a día de hoy pues sigue siendo ¿cómo os diría yo? Como un hito, ¿no? O sea, todo el mundo recuerda, o la gente que lo vivió pues lo recuerda como un hito en esa época, algo verdaderamente importante, ¿no? En ese momento, y que, como os digo, generó pues esa parte de la cultura, ¿no? Del internet de la época. Yo sé que ahora pues es difícil que muchos pues lo entiendan, ¿no? Entiendan lo que significa no sé, como una especie de era de la escasez, ¿no? Frente a la era de la abundancia que hay hoy en música con el streaming, ¿no? Y basta con que tengas una aplicación en el móvil o estés en el ordenador y te conectes, busques y ya lo tienes. En aquella época pues no era así, era cosas que, bueno, pues tenías que comprar, tenías que buscar, tenías que descargar o te las tenían que pasar. Entonces era una cosa, era un bien escaso, ¿no? La música.
De todas maneras, pues a mí sí que en ese sentido me gustaría hacer un poco de contexto histórico, ¿no? Para la gente que bueno, pues que no, por los que lo vivimos, pues sabemos lo que significa tener tal o cual joyita, ¿no? Me refiero a canciones, ¿no? A música. Pero en este sentido de la cultura o la era de la abundancia, pues estas joyitas, digamos, que han ido desapareciendo y perdiendo valor, ¿no? Cuando un bien no es escaso, pues la verdad es que bueno, pues pierde valor, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué me gustaría contaros, no? Pues lo primero que bueno, que estamos asistiendo en una época, como os digo, son finales de los 90, principios de los 2000, en los que el CD pues está llegando a su final, ¿no? Realmente, pues antes, digamos, tú tenías que adquirir pues las canciones en una tienda, o fuera online o lo que fuera, pero era todo físico, ¿no? Era un formato, primero fue el vinilo, que hoy está muy de moda, y luego fue pues el CD, que introducía la digitalización de la música y una calidad de audio mejor, ya no oías todas las imperfecciones, ¿no? Analógicas de la aguja pasando sobre una superficie y demás, ¿no? Bueno, pues en esta época en la que tú tenías pues tus CDs, pues resulta que aparece alguien que hace que el archivo extenso, que era un track de CD, que tú lo podías digitalizar en tu ordenador, pues se convirtiera en algo lo suficientemente pequeño para poderlo mover por la red, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer pues páginas como Napster o servicios como Napster y Limeware y toda esta cosa, ¿no? Incluso hasta el peer-to-peer, cosas como Mule, en las que se movían grandes cantidades de información y de música, ¿no? Entonces, en ese entorno, pues aparece Winamp, ya os digo, como una herramienta que, además de ser ligera frente a otros software, pues era capaz de organizar toda esa información caótica que teníamos y bueno, pues gestionar un poco las colecciones, ¿no? de música. Y luego, pues claro, ya os he dicho antes un poco que se le podían poner skin. Un skin yo creo que fue el primer software que introduce el tema de las pieles, ¿no? O sea, por debajo está corriendo el software, el código, pero el aspecto visual tú lo puedes cambiar de tal manera que bueno, pues el que a ti te guste es el que puedes usar, ¿no? Puedes personalizarlo, puedes ponerlo según tus gustos, ¿no? Y eso pues crea comunidad. La gente intercambiaba skin y bueno, pues ya como os digo, hace una comunidad. Y encima aparece la identidad de marca, ¿no? La llama WIP, que tiene su nombre, la llama que representa Winamp. Y bueno, pues que representa un espíritu rebelde e independiente que Nullsoft, que son los creadores del software, pues transmiten frente a gigantes como Microsoft o como Apple y demás, ¿no? Así que se convierte en un software de geeks para usuarios que se sentían parte de una subcultura, ¿no? En fin, que tiene todas las pildoritas, ¿no? Y como os digo, pues la otra parte, ¿no? La experiencia psicodélica o de con el Mildrop, ¿no? El Mildrop era un añadido que tú podías utilizar y, como os digo, pues representaba unos dibujos psicodélicos que se variaban al ritmo de la música, ¿no? Utilizando DirectX, que era una tecnología que también empezaba para el Windows 98 y estas cosas. Y entonces detectaba también el ritmo. Y pues era una experiencia visual bastante llamativa en un mundo en el que no podías ver vídeos, no podías hacer nada, simplemente ponías tu música en el ordenador y, como le digo, pues con mucho un espectro de audio, ¿no?
Así que ahí te quedabas sentado en el ordenador, porque además tenemos que recordar que todavía había pocos dispositivos digitales, a no ser que fuera un Discman, o sea, portátiles me refiero, ¿no? A no ser que fuera un Discman o algo así, que bueno, se comían las pilas como pues, de una manera rapidísima. Y bueno, pues que tenías que cargar tus CDs y demás. No era como ahora, ¿no? Que tú pues, te echas el móvil al bolsillo, te pones los cascos y listo, ¿no? Ni siquiera necesitas meter la música en la memoria del móvil, ¿no? Te conectas y ya está. Pues en aquella época eso era todo impensable, ¿no? Y pasabas un montón de horas sentado ante el ordenador, pues haciendo cosas o escuchando música o lo que fuera, ¿no? Y como os digo, pues en esa época el mill drop, ¿no? Pues imaginaros lo que significaba, ¿no? Los que habéis estado horas viendo la evolución de los dibujos, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Y luego aparte de eso, otra cosa que hizo también le abrió muchas puertas, ¿no? a Winamp, pues fue la ligereza frente al bloatware, ¿no? A la pesadez o por lo menos la sensación de pesadez que transmitían, pues, no sé, Windows Media Player o el propio iTunes y demás, ¿no? Así que nada, tenemos todos los ingredientes pues para hacer de algo, igual que los vaqueros marcaron una época, pues Winamp marcó otra época diferente, ¿no? Se convirtió en todo lo que representaba pues una subcultura digital que en ese momento estaba pues eferveciendo, ¿no? Pero como todo, pues hoy Winamp pues perdió su relevancia, ¿no? Es un software que, bueno, pues vive en la nostalgia de muchos. Hay intentos, o sea, tengo que decir que no ha muerto, que tiene su propia página en winamp.com, que podéis descargar una versión del software, ¿no? Del reproductor, que ellos llaman, la clásica me refiero, que ellos llaman Winamp Legacy. Y bueno, pues tienen también su propia otro reproductor más evolucionado, ¿no? Luego ya os hablaré un poco, ¿no? de cómo está ahora, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digamos empieza a perder importancia y por qué pues llegamos a la situación que después se desencadenó? Porque es que es una historia un poco truculenta con la publicación del código, no truculenta, pero sí tiene sus más y sus menos con la publicación del código y diversos movimientos que hubo en esos momentos que no fueron los acertados, ¿no? Entonces lo primero que ocurre pues es que en el 99 AOL, que es American Online, compra Nullsoft, y entonces, que son los creadores del Winamp. Entonces pues introducen también, le añaden, digamos, una cosa que estaba comenzando, que era Shoutcast, que Shoutcast es una forma de hacer streaming, una forma de hacer radio y demás, ¿no? Con MP3, o sea que a través del reproductor pues podías montar montar básicamente una radio o escuchar música en remoto o a través de esta tecnología. Pero eso nunca fue, digamos, fue popular, pero no fue la bomba, ¿no? Entonces, a partir de que lo tiene American Online, pues empieza un declive, ¿no? A pesar de tener millones de usuarios y todo esto, pues, y de haber agregado el Shoutcast, sin embargo, la falta de innovación y los cambios en el mercado, sobre todo los cambios que están ocurriendo en el mercado digital de la música, porque era un mercado pues, bastante dinámico y en el que unos y otros se intentan comer el terreno, ¿no? Entonces, pues el mercado, claro, empieza a evolucionar hacia situaciones parecidas o empieza a comenzar el camino hacia hacia donde estamos hoy, ¿no? Así que nada, empieza a pasar el tiempo y Winamp pierde relevancia y luego viene el intento en el 2013 de la compra por parte de Microsoft, algo que no llegó
a concretarse, hasta que al final, en el 2014, pues una empresa que se llamaba Radionomy, que, bueno, como os digo, pues en este mercado bastante dinámico, pues parte se estaba derivando hacia el streaming, no como ahora se le conoce, ¿no?, en YouTube y demás, sino que era un streaming de audio y la presencia de lo que se conocía como radios digitales, ¿no? Porque claro, era mucho más fácil montar una radio digital que una radio normal, ¿no?, en FM. O sea, digamos que se había democratizado eso, ¿no? Entonces aparecen diferentes formas y una de las que se pone en marcha pues es la que hace Radionomy, que de ahí viene el nombre de la empresa, en la que tú podías montar una emisora de radio y bueno, pues tenías una biblioteca, ellos pagaban la licencia y demás, ponías la música, montabas la radio y si pasado un tiempo tenías X audiencia pues te dejaban, y si no pues al final o pagabas o cerrabas. Y esta es la empresa que se hace con Winamp, ¿no? Y detrás de todo esto hubo sus sombras, ¿no?, de un acuerdo secreto con Microsoft y demás. Pero no sé, yo creo que al final pues Radionomy intentó ahí comprar Winamp por hacer una base de usuarios, que había muchos que estaban utilizándolo con Showcats, como os digo. O sea, tú buscabas en Google, por ejemplo, cómo montar una emisora en internet, una emisora de radio, y lo más fácil es que los primeros resultados estuvieran ocupados con esto, ¿no?, con montarla a través de Winamp y Showcats. Y ya lo que lo termina de rematar, pues como os digo, es pues la evolución que toma el mercado, ¿no? Cuando ya aparece iTunes como tal, que empiezan no empieza como un streaming, ¿no?, como es ahora, sino empiezan como una tienda de música en la que tú pues entrabas y claro, en su momento era una revolución, porque hasta entonces era difícil descubrir, era difícil, aunque podías ir a una tienda y probar, pues era más difícil, ¿no? Te tenías que limitar a lo que te pasaban o a música que conseguías por ahí o lo que fuera, ¿no? Pero sin embargo con iTunes pues podías probar las canciones, un trocito, no sé si eran 30 segundos o 20 segundos, y por lo menos sabías de qué iba, ¿no? O sea, que ir a comprar música era la bomba, porque te metías en iTunes y había miles y miles y miles y miles de artistas allí. Había muchos artistas y podías ir viendo sus canciones, ¿no? Y luego también tenías la ventaja de algo que, aunque ha existido siempre, en su momento con los vinilos existía el single, incluso luego con los CDs existió el mini CD, que eran CDs chiquititos, mucho más pequeños, que tenían normalmente una o dos canciones, pero que yo creo que eso fue un formato poco rentable por el coste y lo que ofrecían, ¿no?, que eran un par de canciones y demás. Yo tengo alguno de Mecano y de alguna que otra de Susan Vega, tengo otro, tengo varios. Y bueno, pues es una cosa que en su momento pues yo creo que no cuajó mucho, y sin embargo te metías aquí y tú podías navegar, incluso descubrir gente nueva, escuchabas un trozo y te podía gustar, y sobre todo que no necesitabas comprar el álbum entero, podías comprar una sola canción. Creo que en aquel entonces era 0,99, €1 o algo así. Lo que sí, no llegaba al euro, 0,99 era lo que costaba la canción, y además tenían un mecanismo que te permitía comprar canciones o comprar un LP y grabártelo en un CD, con lo cual y crear la portada y demás con las medidas necesarias para, o sea, todo lo que es la gráfica del producto, ¿no? Y lo podías imprimir en tu impresora a color o en una reprografía o como fuera, ¿no? O sea que te daba bastante margen, ¿no? Hasta que por fin, pues eso, aparece el iPod, que es lo que terminó de cerrar el círculo, ¿no? El iPod se conectaba al iTunes, comprabas y la propia música digital ya te la pasabas al reproductor que te podías llevar por ahí. Y bueno, pues la gente empezó a dejar, lógicamente, de estar sentada delante de una pantalla y encadenada a un ordenador grande
porque en aquella época el uso del portátil no estaba tan extendido y además los portátiles no tenían la potencia que tienen hoy. Siempre era mejor un equipo de sobremesa, ¿no? Y bueno, pues ahí estabas encadenado al equipo de sobremesa. Eso es algo que el iPod rompió, y luego no solamente el iPod, sino otros muchos reproductores que fueron saliendo con MP3, ¿no? Y ya el último salto y el último eslabón que pone fin a todo, pues fue el streaming, ¿no? El streaming acabó con todo eso. De hecho, el propio streaming acabó en cómo era antes iTunes y cómo es ahora, lo transformó, y donde los archivos ya no los tenemos, ¿no? Sino que los alquilamos, simplemente están en un servidor y tú, pues ya sea los pagas, ¿no? O bien sea escuchando publicidad o teniendo una suscripción a tu cuenta, etcétera, ¿no? Así que eso es lo que pasó con un software que marcó toda una época. ¿Y cómo está hoy Winamp, no? Pues como os digo, Winamp pues vive en la nostalgia de muchas personas, ¿no? Y bueno, es como todo, ¿no? Hay gente que lo tiene, yo lo tengo. Como ya sabéis que estoy con Linux, pues tengo Audacious con los screens de Winamp, que es prácticamente lo mismo. Y me gusta pues de vez en cuando verlo, ¿no? Es igual de ligero y igual de rápido y ocupa lo mismo que el auténtico Winamp. Y bueno, pues como nunca hubo en sí una versión real de Winamp para Linux, pues yo uso eso, ¿no? Bueno, pues un poco la historia de esto, que empezaría en el 2014, cuando Winamp pasa a manos de Radionomy, y que en un momento dado se promete pues la liberación del código, cosa que tardó en llegar, por cierto, pero bueno, se promete la liberación del código. Y además, bueno, pues como os digo, sigue existiendo winamp.com, donde podéis descargar la versión, creo que es la 5.8 la que tienen ahora, y posteriores, no, sí, a partir de la 5.8 y posteriores podéis descargar la versión tradicional y la moderna. Pero bueno, ya está entendido Winamp pues como una página en la que los creadores pueden interactuar con sus fans, vender su música y tal, que es algo que, bueno, pues yo, por ejemplo, sí que hago, ¿no? Mucha de la música que compro la compro así, pero aunque no uso Winamp, uso Bandcamp, que es lo mismo. Bueno, es parecido. Y me gusta pagar directamente al compositor, ¿no? Me gusta... Prefiero de hecho comprar la música. Creo que es una ayuda mucho mejor que la que puede ser cobrar unos pocos céntimos por miles de reproducciones, ¿no? Así que nada, que para toda esta gente que hace música independiente, pues yo busco ahí y estoy con eso, ¿no? La verdad es que lo de Winamp no lo he probado cómo es su mercado de artistas y demás, ¿no? Y como os digo, pues hasta ahí llega el tema en el 2014 de Winamp. Luego en el 2024 finalmente se produce la prometida liberación del código. Creo que fue en el 2024, sí, en el 2024, en el que se monta un repositorio de GitHub y se vuelca ahí pues todo, ¿no? Todo, pero al final termina siendo pues un auténtico desastre por diferentes motivos. Primero, porque lo que se vuelca simplemente se vuelca directamente, o sea, cogen lo que tienen y lo meten ahí. Luego, porque lo meten bajo una forma que llaman licencia colaborativa, la WCL, que pues simplemente no funciona porque está totalmente en contra de lo que es el principio primero del repositorio, ¿no? De los repositorios de Winamp, y luego de otras muchas cosas de código abierto, porque aquí es donde empiezan a aparecer pues cosas, y hay tal
tal batiburrillo y se monta tan lío que bueno, pues que el repositorio al final se quita, ¿no? Creo que estuvo un mes escaso. Pero bueno, ya sabéis que cómo funciona GitHub, ¿no? Que tú puedes copiar los repositorios, el software que hay ahí es software libre y bueno, pues uno lo publican bajo unas condiciones, otros con otras, pero no hay muchas restricciones y sin embargo su licencia colaborativa sí que tenía restricciones que iban en contra de la filosofía de lo que son el software libre y del propio funcionamiento de GitHub, ¿no? Porque esa licencia prohibía expresamente prohibía, por ejemplo, los forks, las bifurcaciones. Y luego encima prohibía la distribución de las versiones modificadas, o sea, a ti te dejaban modificarlo porque te dejaban acceso al código fuente, pero no podías distribuir ni hacer nada con ese código, ¿no? Así que eso fue percibido pues como pues mal, ¿no? Y encima a todas estas restricciones añaden que todas las modificaciones que tú hicieras dejaban de ser tuyas y le cedías automáticamente todos los derechos a Winamp. Así que con todo este caldo de cultivo lo que se hace es un desastre técnico y legal pues bastante importante, ¿no? entre la gente acostumbrada a trastear con código abierto de la época, ¿no? Así que, y no todo, sino que encima había dos puntos también que había que destacar, y es que como ellos volcaron prácticamente sin limpiar nada, volcaron lo que tenía, pues resulta que el código que volcaron por error tenía DNAs de Showcats, ¿no? Y codecs que además eran propietarios de Intel los propietarios eran Intel y Microsoft, es decir, ellos publicaron una cosa libremente que era de otras personas, que eso no se puede hacer, ¿no? Y además añadía otra cosa más, que era la violación de la licencia GPL, porque el código contenía librerías bajo licencia GPL versión 2, lo cual obligaba legalmente a que todo el proyecto fuera libre, algo que nunca habían hecho, ¿no? Así que os podéis imaginar lo que se armó, ¿no? El caos que se armó. Y como os digo, pues aunque se retiró al mes el repositorio, pues para cuando se retiró ya había habido miles de copias de ello, o sea que todo circulaba por ahí, ¿no? Y como os digo, pues eso, es que todo iba en contra de lo que era la propia filosofía, los forks, el repositorio público, todo estaba al revés, ¿no? Yo no sé cómo se les ocurrió hacer eso y quién lo hizo de esa manera, ¿no? En fin, como quiera que sea, pues Winamp está en la nostalgia de muchos. Winamp representó un hito y una rebeldía digital que bueno, pues marcó una época, ¿no? Una época que, pues eso, que pasó y que está en la mente de muchos. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy y bueno, pues espero que os paséis por mi página web, binarybiker.men, y ahí tenéis pues todo lo que necesitáis para escuchar el podcast y para si queréis los pequeños proyectos de electrónica y demás. Así que nada, como os digo, pues hasta aquí llegó el episodio de hoy. Escucha nuestro podcast por Binary Biker. Off topic. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Hasta pronto. Podcast.